Teniendo entonces los tres elementos independientes, vamos a convertirlos en botones por separado. Recuerden que en clase yo expliqué cómo se trabajaría un botón con el ejemplo de este elemento como si fuera uno solo. Pero aquí lo que vamos a hacer es convertir cada uno en un elemento distinto, precisamente para observar qué características podemos tener. Entonces, como hasta el momento está agrupado, yo voy a cambiar este elemento por otro color. Voy a decir que sea rojo, acá que sea este y acá que sea este otro. Entonces recuerden que dando doble clic entro y salgo de cada uno. Tomo el elemento, le digo función o F8, me aparece la opción de convertir en símbolo, le digo que va a ser el botón, lo nombro, este igual, lo nombro y este igual. Si yo miro la biblioteca, ya están los tres botones. Está el 1, el 2 y el 3. Recuerden que yo debo tenerlos acá para poderlos reutilizar en otros espacios. ¿Sí? Vamos a hacer los estados del botón. Entonces recuerden que para hacer los estados del botón, yo ingreso, le doy doble clic y la línea de tiempo cambia. Me da las opciones de reposo, sobre, presionado y zona activa. Entonces recuerden que yo podría generar cada uno de estos a partir de darle de oprimir F6 y generar un segundo estado donde yo entro a modificar. En este caso voy a hacer que se amplíen y además que aparezca un texto. Entonces esto lo puedo generar acá sobre el mismo estado. Entonces voy a hacer que aparezca la palabra oprimir. Voy a F6, voy al siguiente estado, le digo F6. Puedo hacer el ejercicio contrario, entonces que se reduzca y que ya no esté la palabra. Y recuerden que la zona activa por lo general es el primer estado copiado. Entonces, ¿yo qué hago? Me paro sobre el primer fotograma, oprimo Alt y al arrastrar miren que aparece un más abajo de la flecha y eso me está copiando el primer estado como tal. Cuando yo vaya y publique mi ejercicio, bueno, aquí va a tener inconvenientes porque no le he puesto las acciones y miren que se repite la primera, segunda y tercera pantalla. Entonces lo que yo hago para poder solucionar esta cuestión es empezar a trabajar con las acciones. Para las acciones yo genero una capa vacía. Si no están las acciones visibles me voy al menú ventana y activo el panel acciones. En el panel acciones van a aparecer las acciones que yo puedo seleccionar. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente y es simplemente darle un stop. Este stop se va a asignar en este primer fotograma. Yo le doy doble clic y aparece una minúscula que me está indicando que ya tiene una acción. Vuelvo y lo publico con control enter y ya tengo el botón. ¿Sí? Entonces ya tengo un botón para oprimir. ¿Ok? Y así sucesivamente con cada botón que necesite. Entonces recuerden, doble clic, entro a el estado, ¿cierto? Yo podría hacer que el segundo estado cambie de color. Entonces, este elemento como tal, si le doy doble clic, es un grupo. Al no ser un símbolo, que no esté guardado acá, porque los que están guardados son botones, no los gráficos como tal, ¿sí? Yo podría decir que cambie de color. Entonces podría asignarle un color en el segundo estado después de hacer el F6. Voy al siguiente, vuelvo y le digo F6. Como es el presionado, ¿sí? Yo podría volver a cambiar el color o volverlo a cambiar a un color distinto para los dos elementos. ¿Sí? Que sea de esta forma. ¿Sí? Y el último estado, con Alt oprimido, lo duplico para que quede al final. Y ya hice el segundo botón. Entonces, primer botón me dice que oprima.
segundo botón solamente cambia de estado y cuando lo oprimo cambia, ¿cierto? Y recuerden que ese es todo el proceso en la realización de los botones. La otra forma que les había explicado de hacer un botón era haciendo un botón invisible. ¿Cómo se hace un botón invisible? Pues a partir de una forma cualquiera. Yo puedo hacer esta forma, seleccionarla, decirle F8 y al decirle F8 volver a guardarlo como botón, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Cuando yo lo ubico acá, yo puedo darle un tamaño. Yo puedo dejarlo al tamaño que yo quiera. Podría ser que o más bien lo que voy a hacer es que este elemento de atrás se convierta en botón mediante esta forma que ya había generado o que he generado. Como ya es un botón, entonces yo entro al botón. Pero recuerden que puedo generar, como les había dicho en algún momento, botones invisibles. Simplemente pasando este primer elemento o esta forma a la zona activa y sin trabajar el sobre, el reposo, el presionado, porque simplemente al salir se va a visualizar de esta manera, se va a ver transparente y eso me va a indicar que ahí ya es un botón. Recuerden que cuando yo lo publico, así como veo acá que hay cambios y que se muestra la manito para indicarme que hay un botón, aquí también va a aparecer la manito, pero no va a aparecer un botón. Entonces yo estaría trabajando en el espacio de trabajo con zonas activas, que es lo mismo que se trabaja en Dreamweaver, pero aquí estamos haciéndolo a partir de un botón invisible, no como estos que tienen imágenes o un elemento gráfico que cambia, sino con una forma que me ocupa un espacio y hace que ese espacio se convierta en botón. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deberíamos haber recordado con cuestiones de los botones. ¿Listo? Vamos a hablar de la animación. La animación, primero, la animación me va a abordar ya fotogramas de visualización. Entonces recuerden que si yo estoy trabajando a 24 fotogramas, acá sería un segundo y en 48, 5, 6, 7 y 8. En 48 sería el segundo segundo. Yo le digo, voy a darle visualización desde el segundo 1 hasta el 48, que utilizo la tecla F5 o F5, sí, F5. ¿Para qué? Para que me dé visualización. Entonces miren cómo aparece esta línea de tiempo y al oprimir Enter ya voy a tener visualización. Estos elementos que están estáticos se van a ver durante 48 fotogramas, o sea, 2 segundos. Aquí es donde yo ya empiezo a hacer la animación y para hacer la animación pues tengo varias posibilidades. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer la animación nuevamente con el avión. ¿El avión dónde está ubicado? Está ubicado en la capa 6, ¿cierto? Pero recuerden que la capa 6, o más bien la parte del avión, está o utiliza dos espacios o dos elementos, lo que es el avión y lo que es el cuadrado. Entonces, como yo quiero que se mueva es el avión más no el cuadrado, tengo que independizarlos. Y al independizarlos quiere decir generar una nueva capa para pasar un elemento a una y el segundo elemento que se quede en la otra. Yo voy a pasar a la capa 13, para la capa nueva que acabo de generar, el avión. Entonces, ¿qué hago? Lo selecciono, lo corto y vuelvo y lo pego en el espacio donde debería estar para ubicarlo. Para ubicarlo y cuadrarlo como lo necesito cuadrar. ¿Ok? Como no voy a mover el cuadrado, pues el cuadrado lo puedo asegurar y va a quedar ahí quieto. Entonces recuerden que esto es para hacer animación acá en la línea de tiempo, que se vea cuando se publique la aplicación. Entonces lo que debo hacer ahora sí es, como en esta capa quedó el avión, selecciono el fotograma y al seleccionar el fotograma se selecciona el avión, lo voy a convertir en un gráfico. ¿Para qué? Para que sea una imagen que yo pueda utilizar. Entonces si yo voy a la biblioteca, aquí va a estar el avión, ¿sí? Y el avión ya está convertido en gráfico. Eso me permite que yo pueda hacer la animación. Entonces, recuerden que para hacer animación yo tengo que ir a la capa, no al elemento, a la capa donde está el avión, oprimir el botón derecho del mouse y mirar que tengo la posibilidad de trabajar con la interpolación de movimiento y con la interpolación clásica. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar con alguna de esas dos. Yo recomendaría trabajar con la interpolación clásica, que es una de las que me permiten trabajar más fácil la animación, o en su defecto con la interpolación de movimiento si ustedes lo quieren hacer, porque pues igual me va a brindar más posibilidades al momento de estar animando. ¿Ok?